Estamos de regreso a un punto y contrapunto. En noviembre pasado, cuando se aprobó en comisiones la ley de infancias trans, se esperaba que se discutiera enseguida en el Pleno, es decir, que la discutieran todas las integrantes del Congreso de la Ciudad de México. Pero ya han pasado 9 meses y la iniciativa sigue congelada. Mientras la organización Infancias Transgénero y sus personas aliadas pedimos que esta ley sea votada en periodo extraordinario, es decir, de aquí al 31 de agosto, el Partido Acción Nacional y organizaciones opositoras piden que más bien esta iniciativa sea desechada, que se descarte. ¿Qué es lo que dice la ley? Ya lo platicamos un poquito. ¿Por qué ha causado tanto escándalo? Ahorita vamos a ver el contexto para platicar qué es lo que la mantiene congelada. Veamos. El 14 de noviembre de 2019 se aprobó en comisiones del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de ley de infancias trans. El dictamen plantea el reconocimiento a los derechos de autonomía personal y de identidad de las infancias trans, pero no se ha presentado ante el Pleno. El dictamen busca reformar tanto el Código Civil como el Código de Procedimientos Civiles para permitir a niños, niñas y adolescentes elegir nombre y género con el que se identifican a través de un trámite administrativo. Con la reforma quedarían derogados los artículos que obligan a las infancias trans a presentar un juicio especial para obtener una reasignación sexogenérica en el acta de nacimiento. El dictamen aprobado por las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad de Género del Congreso reconoce a las y los menores el derecho a modificar su acta de nacimiento de acuerdo al género con el que se identifican y no con el que les fue asignado al nacer. De aprobarse, podrían pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento ante el Registro Civil de la Ciudad de México. Bastaría con presentar su acta primigenia y acudir en compañía de por lo menos una persona que ejerza la patria potestad o tutela, además de manifestar ante el juez su voluntad libre e informada a cambiar de género. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que no existe una causa para que el dictamen no se haya votado y atribuyen el retraso a la influencia que ejercieron agrupaciones conservadoras. Punto y contrapunto. Bueno, esa es una de las hipótesis, la presión que están ejerciendo organizaciones conservadoras que no quieren esta iniciativa. Vimos los resultados recientes electoralmente en la Ciudad de México, en donde pues Morena pues no le fue tan bien y más bien avanzaron partidos como el Partido Acción Nacional, el PRI y también el PRD, la coalición de la que nuestro querido Antonio Medina formó parte. Pero yo no estoy tan seguro que realmente sean solamente los grupos conservadores los que se oponen a esta iniciativa, lo que está deteniendo esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México. De hecho, prueba de ello es que estaban varios congresistas de Morena invitados a este espacio por motivos de agenda. Ni del PT, ni del Partido Verde, ni de Morena pudieron estar esta noche con nosotros. Entonces, hay algo extraño ahí que está ocurriendo con esta iniciativa. ¿Cómo lo ves? Empiezo contigo, Antonio. Sí, mira, yo la verdad es que creo que lo quiero decir con todo el respeto y con la madurez política que debemos de tener cuando hablamos de estos temas. Yo creo que si Morena quisiera, la iniciativa pasaría. ¿Por qué? Porque Morena tiene la mayoría de votos junto con sus aliados. Tiene los números. Tiene los números. Pero además nosotros, el PRD, ha hecho público la propuesta de que vamos los 4 o 5 diputados que están, y ya con eso pasa porque pasa. O sea, se necesitan 34 votos. ¿Cuándo has visto que una mayoría, teniendo los votos, le pregunte a las minorías? Pues no, lo pasan y ya. Aquí creo yo que hubo un error quizá político en 2019, cuando la jefa de gobierno hizo una propuesta de que había que profundizar en el análisis de la ley y abrió ahí el debate, y eso asustó a muchos legisladores, legisladoras, o les dio el argumento de decir, sí, vámonos a analizar y a discutir, y los grupos conservadores, obvio, entraron a presionar. Entonces, como que fue ahí quizá un mal cálculo político que sucede, no es, de veras quiero ser lo más objetivo posible, no sucede a todos los partidos, se sucede en todos los ámbitos, pero ese exabrupto de ese momento, en 2019, abrió esta grieta, y ahí, bueno, el cabildeo que estaba haciendo el diputado proponente, muchos otros diputados y diputadas, o quienes no estaban de acuerdo, bueno, tenían ahí una pequeña momento de reflexionar, pero ya estaba cabildeado, estaba muy bien trabajado. Vuelvo a decirlo, el trabajo de la sociedad civil organizada aquí fue fundamental. Entonces, eso pues vino a retrasar todo. ¿Qué pasa cuando se presentan este tipo de situaciones? Pues
se pospone y se lanza hasta el final de la legislatura, en donde en este momento estamos en una coyuntura ya muy complicada, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo ves el tema, Isaac? También, evidentemente, hay mucho interés. Estas 50,000 firmas de Change.org son solamente un pequeño punto o una pequeña muestra del interés que hay. Hay datos de cuántas personas están por lo menos en CONAPO, y los datos que da a conocer también el COPRED y CONAPRED, pues indican de cientos de miles de personas también que viven bajo, que son parte de la comunidad trans o que son de una familia o de infancias trans también, que son números importantes. Sí, creo que es importante pues saber el punto de vista de todas estas personas. Sin embargo, aquí estamos hablando de derechos humanos, pues, ¿no? Y el reconocimiento de los derechos humanos, pues, no se ponen a votación. Creo que ya lo comentó Andrés y Tania, el no tener este reconocimiento a la identidad de género autopercibida en menores de edad, pues es un tema de discriminación por edad, ¿no? Y esto es importante ponerlo, digo, dentro desde la experiencia que hemos tenido acá en la organización, acompañando a las familias en Jalisco, realmente cuando la persona logra obtener este reconocimiento, su ámbito social, cultural, familiar es otro, ¿no? Cambia por completo. Las chicas, los chicos, las chiques, les va mejor a la escuela. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber esta legislación en el que las escuelas se empiezan a preocupar por implementar protocolos, por generar manuales, reglamentos, donde les puedan brindar a todos los estudiantes un ambiente educativo libre de violencia y de discriminación, ¿no? Incluso madres y padres de familia pues empiezan a preocuparse y decir, bueno, ¿cómo puedo proteger a mi hija, darle una mejor vida y que finalmente esta personita tenga una preocupación, ¿cuál? Estudiar, vivir su vida y ser feliz, pues, ¿no? Y por ahora las infancias de entrada se están enfrentando al no ser reconocidas, al que no se les nombre, al que no se les llame, y esto finalmente creo que cualquier persona que sea ignorada de esta manera, pues al final va a haber una repercusión en temas de salud mental, pues, ¿no? Entonces, hay estudios que también ya han demostrado que casi el 41% de la población tienen estos temas de intentos de suicidio, ¿no? Entonces creo que es importante reconocer, nombrar, llamar y sobre todo visibilizar que las infancias trans existen y que hay mucha gente que son aliadas. Sin embargo, repito, los derechos humanos no tendrían por qué ponerse a votación. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, no tendrían que someterse, digamos, al hecho de que, fíjate que a votación en el legislativo, pues sí, en el legislativo los derechos también ahí se reconocen y ahí es donde se amplían y demás, ¿no? A consultas públicas no, porque entonces ahí sí es donde entra, digamos, todo el tema del ruido que pueda haber entre sectores de la población que puedan no estar a favor de estos temas, ¿no? Pero como bien decía Antonio, y voy contigo ahora, Andrés, pues las mayorías para eso son. Las mayorías son para que los partidos, sobre todo progresistas y de izquierdas, avancen los temas que a lo mejor incluso de repente hay una opinión en contra. Sí pasó con sociedades de convivencia en su momento, sí pasó con matrimonio igualitario, sí ha pasado con la ley de identidad de género, así ha pasado en muchos lados. En Jalisco no ha pasado así. En Jalisco fue una acción ejecutiva, no fue en el Congreso, fue un acuerdo hecho por el gobernador, porque nos estabas contando en el bloque anterior, pues que hubo ahí una especie de acercamiento con la Organización de Estados Americanos. Es así, justo, bueno, el hecho de que en Jalisco se haya dado este paso y que seamos hasta el día de hoy el único estado que reconoce el derecho a las infancias trans, por un lado es algo que a nosotros nos da orgullo y que creemos que a nivel nacional es bastante importante el hecho de que en materia de derechos humanos podamos reconocer que no existe una sola y única isla de derechos como anteriormente había sido, ¿no? Los estados que no somos la Ciudad de México, parecía que estábamos solo siguiendo la pauta de lo que marcaba la Ciudad de México, y el tema de las infancias trans viene a romper esa narrativa, ¿no? Entonces es bastante sorprendente que en la Ciudad de México existan aún tantas resistencias para avanzar en este sentido, cuando en Jalisco ya se demostró no solo que es jurídicamente posible, sino que trae un beneficio directo y tangible para un grupo de población. Y también, una tercera cosa, que no hubo una resistencia o no sucedió ninguna de estas
escenarios fatalísticos que ponen quienes están en contra de esta decisión, ¿no? Naturalmente lo que pasaba antes es que cuando se aprobaba un derecho en la Ciudad de México, que fueran aprobándose en otros estados era un proceso más sencillo y más ágil, porque ya se había roto esa primera ¿no? como narrativa que ponen los grupos antiderechos, y esperamos que eso suceda con infancias trans, que el hecho de que haya sucedido en Jalisco impacte de forma positiva en otros estados. Evidentemente, creo que lo más importante... A ver, una pregunta ahí, porque en efecto, déjate una pregunta rápida ahí, porque en efecto el hecho de que la Ciudad de México, que ha sido, digamos, la pionera en muchos de estos temas, ha generado una especie de bola de nieve que ha sido de repente tardía, de repente, sobre todo en los últimos 4 años, sí ha habido un avance mucho más rápido de esos temas. Pero ¿por qué Jalisco, por ejemplo, también tienen allá un partido bastante fuerte, no lo han puesto en la discusión legislativa? ¿Por qué solo en el Ejecutivo? Y no tienen matrimonio igualitario, por ejemplo, pero sí otro. Sí, justo es al punto al que iba. Es bastante interesante lo que sucede en Jalisco en términos de si ha pasado a la discusión legislativa, igualmente que en la Ciudad de México fue aprobado en comisiones y no ha sido aprobado en el Pleno. Matrimonio igualitario es un derecho de facto a raíz de que la Suprema Corte declaró inconstitucionales esos artículos. Sin embargo, por cuestiones políticas, que es el mismo escenario que está pasando en la Ciudad de México, que estos derechos avancen en el legislativo, tiene sus complejidades políticas, ¿no? Eso no es una excusa para el gobierno ejecutivo de no garantizar derechos, ¿no? Sabemos que en nuestro país, a raíz de la reforma constitucional de 2011, del artículo primero, existe una cosa que llamamos control de convencionalidad, que establece que todas las autoridades tenemos la obligación de garantizar derechos y que los tratados internacionales están considerados a un rango constitucional. Eso quiere decir por encima de legislaciones locales, ¿no? Particularmente la dirección que tengo el honor de encabezar yo, forma parte del gobierno ejecutivo, y ese es nuestro ámbito de acción, ¿no? Desde el gobierno ejecutivo buscamos la forma de que se pudieran garantizar derechos independientemente de los procesos políticos, y eso también podría estar pasando en la Ciudad de México, ¿no? Entendemos que el proceso legislativo puede tener sus tiempos, sus dilaciones, sus coyunturas políticas. Eso no es una excusa para que en las oficialías de registro civil se esté cumpliendo lo que dicen los tratados internacionales, ¿no? Existe la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que establece que el derecho a la identidad es un derecho humano reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos. No, eso quiere decir que no hay excusa, ¿no? Eso es un poco lo que se hizo desde el gobierno de Jalisco. Digo, hay una cuestión un poco más técnica, que es que nuestra legislación de registro civil sí contempla un supuesto en el que se puede modificar el sexo en las actas de nacimiento. Claramente, cuando se legisló esa ley, las actas se llenaban a papel y lápiz, y entonces los legisladores de ese momento contemplaron un supuesto en el que, en casos de errores evidentes, se pudiera modificar el sexo en el acta de nacimiento. Nosotros, partiendo de que eso está reconocido en la ley, partimos para, en el reglamento, que es algo bastante común, ¿no? Las leyes establecen cuestiones generales y los reglamentos ¿no? detallan de forma más detallada el acceso a un derecho. Nosotros reformamos el reglamento de registro civil para añadir 5 artículos que describen el procedimiento administrativo que seguirá la persona en la oficialía de registro civil en función de lo que ya dice nuestra legislación vigente. Estos 5 pasos, además buscamos que tuvieran los más altos estándares en materia de derechos humanos, y los menciono, ¿no? No pedimos un comprobante de domicilio, a diferencia de lo que sucede en la Ciudad de México, porque cualquier acto de registro civil es válido en todo el país. Entonces, en ese sentido, sabíamos que era importante, principalmente para las infancias, que pudieran venir a Jalisco a pesar de no ser jaliscienses. No hay un requisito de edad, porque eso sería una cuestión discriminatoria. No pedimos una identificación oficial, porque muchas veces personas trans mayores de edad nunca tramitaron un INE con una identidad que no les correspondía, y entonces establecer el requisito de identificación oficial podría ser una barrera en el acceso a este derecho. Se hace la modificación integral en todas las actas de registro civil que tenga la persona, y en el caso de las personas que son de Jalisco, no levantamos una nueva acta, sino modificamos el acta original. El acta se llama primigenia, ¿no? Creo que le dicen. Sí, se modifican las variables nombre y género en el acta primigenia de las personas. Esto lo que hace es que la fecha de registro no cambie, ¿no? Si una persona trans a los 30 años, el día de hoy, hace su modificación, el acta no evidencia que hizo el trámite, pero tiene una fecha de registro de 2021. Eso con las personas que son de Jalisco no sucede, porque se modifica el acta primigenia.
Bien, de hecho, hablas ahí también sobre un tema de la personalidad jurídica que te sigue a todos lados. Es, digamos, como una especie de tu pasaporte. Si tú estás casado o divorciado, tu estado civil de casado o divorciado, pues es válido en cualquier estado, lo mismo que tu acta de nacimiento, y eso es lo que tendría que ocurrir, digamos, también en el tema de la Ciudad de México. Finalmente, rapidísimo, Tania, porque estamos muy arriba de tiempo con este bloque, ¿qué es lo que está deteniendo para ti esta discusión legislativa? Pues la respuesta que tenemos en el Congreso es que cuando se presenta en la Junta de Coordinación Política, no pasa la mayoría. La Junta de Coordinación Política es la suma de quienes coordinan y vicecoordinan cada grupo parlamentario, es decir, hay 2 personas del Morena, 2 del PRD, 2 del PRI, 2 del PAN, 2 del PES, 1 del Partido Verde, 2 del PT. Y entonces, cuando se presenta el dictamen para sumarlo a la orden del día en el periodo de sesiones, necesitan tener la mayoría de los votos para que el tema suba al Congreso. Y lo que nos dicen es que la vez que se intentó, nada más hubo 6 votos a favor y no alcanzaron la mayoría, y esto Bien. lo frenó. Bien, entonces es un tema, esa Junta de Coordinación Política es como este semáforo del Congreso que se pone en rojo, en amarillo o en verde. Las personas que integran esta Junta de Coordinación Política son las que mueven ese semáforo y dicen, esta iniciativa va, está en verde, esta iniciativa está en pendientes amarilla o en rojo, y ahí es donde está detenida esta discusión. Déjenme hacer una pausa y ahorita regresamos precisamente para el último bloque de la noche, para ver qué sigue, porque se entregaron 50,000 firmas, porque van 2 años de discusión, porque hay muchísima investigación médica, científica, psicológica, psiquiátrica, pediátrica, de todas las personas que dicen, sí, hay que reconocer esto como un derecho, para nada afecta a ninguna familia ni a ninguna persona, al contrario, es proteger a las infancias trans. Regresamos justamente después de esta pausa del último bloque de la noche, no te vayas.